¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Muy estimado Gustavo Madero, senador, presidente del Comité Nacional, muy estimado José González Morfín, coordinador de los senadores, muy queridas compañeras, muy queridos compañeros senadores, muy estimados y muy estimadas cónyuges o acompañantes que hoy están aquí. Muy queridos amigos de Acción Nacional, amigos todos. Pues para mí es un gusto reunirme con ustedes, con los senadores de Acción Nacional. Teníamos un buen rato ya de no tener una reunión como la que hemos tenido hoy, como esta cena, y por eso les agradezco muchísimo, Pepe, Gustavo, la oportunidad de participar en esta reunión plenaria, una reunión donde pues tenemos la oportunidad de dialogar, de analizar los problemas del país, de revisar la agenda legislativa y desde luego compartir preocupaciones comunes que tenemos como mexicanos y también como militantes de un partido en cuyos principios, ideas y valores participamos y compartimos. Se van a cumplir, bueno, todavía falta diciembre, pero como se acerca la fecha del informe, pues se debe hacer un balance, un recuento. Se van a cumplir ya casi 5 años de que inició esta administración y desde la campaña de la presidencia, en la cual muchos de ustedes tuve el privilegio, el honor, el gusto de que me acompañaran, nos decidimos a que esta no iba a ser, y así lo dijimos, una presidencia más, un gobierno más. Lo dije y así lo he sostenido, que tendría que ser un gobierno de transformación profunda y sustancial de muchas de las estructuras en el país, que lucharíamos por la democracia, por la transparencia, por la justicia, por el desarrollo, por la seguridad. Pocas palabras, que buscaríamos, con todos los riesgos y costos que ello implicara, hacer del nuestro un gobierno de transformación para bien y para el futuro de México. A 5 años de distancia casi, a 4 años y medio, es claro que se han dado pasos importantes en esa dirección y también es claro que hay, desde luego, faltantes. Como toda obra humana, se ha logrado, pienso, avanzar en muchas cosas y quedan aún muchos pendientes. Lo hemos hecho, sobre todo, esto ha sido posible, amigas y amigos, lo que se ha podido avanzar gracias al apoyo del partido, gracias al apoyo de millones de mexicanos que tienen esperanza, deseo, exigencia de que México siga cambiando. Lo hemos hecho gracias al apoyo invaluable de las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Hemos apoyado, al final de cuentas, un proyecto común, un proyecto de ideas, principios y valores que compartimos y que se traducen en políticas públicas orientadas a resolver los problemas cotidianos de los mexicanos a la luz de esos principios y valores. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, el Senado ha hecho significativamente una enorme labor. Se dice rápido, pero en esta legislatura de la que ustedes forman parte, o estas 2 legislaturas de las que este grupo parlamentario ha formado parte, han hecho las mayores reformas que se hayan hecho en términos legislativos en México en muchísimos años. Han hecho la reforma energética, por ejemplo, la primera reforma en la dirección correcta a petróleos mexicanos en décadas, con todo y las limitaciones que dicha reforma pudiera tener. Han hecho la reforma en materia de pensiones que salvó al país, se dice fácil, pero salvó al país de una tragedia financiera de mediano plazo que se pudo evitar a través de esta reforma de pensiones. Yo no quisiera pensar qué sería en este momento de México la incertidumbre que hubiera generado en el país o sobre el país la carencia de esta reforma en los tiempos de turbulencia económica, financiera internacional que vivimos. Se han hecho 2 reformas hacendarias que han acercado al objetivo que tenemos de reducir la enorme dependencia de ingresos petroleros en finanzas públicas. Se impulsó la reforma al sistema de justicia penal. Y como ha dicho el jefe Gustavo Madero, ustedes, amigas y amigos, señaladamente el Senado y señaladamente las senadoras y senadores del PAN, han hecho
Las mayores reformas o las reformas que implican la mayor ampliación en los derechos de los mexicanos en décadas y quizá en todo el periodo de la vigencia de la Constitución de 1917. Además, desde luego, de las reformas políticas que, impulsadas por el PAN en su tiempo, le dieron vida a la democracia mexicana y que creo que son las mayores ampliaciones de derechos de los mexicanos han sido las que están contenidas en la reforma constitucional de derechos humanos, que amplía no solo los derechos, no solo a las garantías establecidas en la Constitución, sino a los tratados internacionales, tal como lo proclamó Acción Nacional durante mucho tiempo. La reforma en materia de amparo, que establezca, entre muchas otras cosas, el principio erga omnes de las resoluciones en materia de amparo, es decir, que no solo beneficiarán a quien interpone un amparo, sino a millones y millones de mexicanos en la misma situación. La reforma en materia de justicia penal misma, que también implica una enorme ampliación de garantías, la reforma en materia de acciones colectivas, etcétera. Estamos verdaderamente en presencia de una legislatura y de un Senado y de un grupo parlamentario que le ha dado frutos valiosos a la vida de los mexicanos y ha traducido en mejores leyes y en mejor marco constitucional el bien común que proclamamos y que estamos comprometidos a construir. Ustedes lo han construido y yo así lo reconozco y estoy seguro que tarde o temprano las mexicanas y los mexicanos lo reconocerán. Se han aprobado innumerables leyes que están dando un renovado impulso al progreso y al desarrollo de la nación. La ley de competencia económica, la nueva ley de migración, la ley en materia de trata de personas y un largo etcétera que hablan de un trabajo productivo contrario a la noción que se tiene de falta de productividad o de resultados en el trabajo legislativo. No es el caso, lo puedo asegurar, de los senadores de Acción Nacional. A pesar de las dificultades, de las resistencias, de los intereses que siempre se han opuesto al bien común de los mexicanos, hoy podemos afirmar que tenemos un México que está cambiando y que está cambiando para bien, que está creciendo para brindarle un mejor mañana a las futuras generaciones. Como gobierno humanista que somos, como defensores del humanismo político que profesamos, queremos crear futuro mediante acciones responsables en el presente. Y es por eso que estamos comprometidos a hacer todo lo posible por mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Nuestro objetivo ha sido siempre, en ese sentido, el progreso de México, el progreso bien entendido. Hay una frase muy interesante de don Manuel Gómez Morín, en aquellos tiempos en que se debatía o se pretendía etiquetar al PAN como reaccionario o como opuesto a lo progresista. Don Manuel decía: es progresista toda lucha verdadera contra la opresión, contra la ignorancia, contra la miseria. Y en ese sentido nos hemos consolidado como una opción humanista, una opción de futuro e incluso en los términos de ese debate como una opción de progreso, una opción progresista para México. Porque efectivamente una fuerza de futuro, una fuerza de desarrollo, de progreso, una fuerza humanista ha sido la que está alcanzando la cobertura universal de salud para los mexicanos. Por primera vez en México y por primera vez entre muchas naciones en desarrollo, México va a alcanzar el anhelo de cualquier país en materia de salud. Médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana y cualquier mexicano que lo necesite. Eso no es trivial y darle salud a todos los habitantes de un país es precisamente construir bien común en términos concretos e indisputables. En esta materia, los gobiernos de Acción Nacional han sido gobiernos que generan el bien y hacen que México sea mejor. Somos una fuerza progresista también, porque hemos conseguido también cobertura universal a nivel primaria. Por primera vez, todo niño en edad escolar, todo niño entre los 5 y los 12 años de edad, tiene un lugar en una escuela mexicana. Cobertura universal a nivel primaria
Hemos abierto las puertas de la educación media superior. En lo que ha tocado a mi administración, hemos construido más de 800 nuevas preparatorias, básicamente técnicas, y casi 100 universidades nuevas, 93 universidades nuevas, y hemos ampliado 47 más. Hemos impulsado, por ejemplo, que hoy en México se estén graduando cada año más de 100,000 ingenieros o técnicos, lo que hace que hoy nuestro país tenga cada año graduándose más ingenieros o técnicos que lo que tiene Alemania o Canadá o Brasil. Y si fuera en términos de ingenieros por cada 1,000 habitantes, en México ya se gradúa casi el doble de ingenieros por cada 1,000 habitantes que en los Estados Unidos. Hemos sido una fuerza que está abriendo oportunidades para los jóvenes, quizá no todas las que se necesitan, pero que ha abierto en un poco más de una década más oportunidades de las que se abrieron durante varias décadas antes de los gobiernos humanistas. Si habría que plantearse en términos de generación de oportunidades de salud, de educación, en términos de provisión para las familias más pobres, de herramientas para salir de la pobreza como es oportunidades o 70 y más, o las estancias infantiles, si hubiera que plantearse si esas cosas deben de cambiar o deben de seguir, definitivamente estas cosas, políticas sociales responsables, que son humanistas y que hacen que México sea mejor, definitivamente deben de seguir. Somos una fuerza progresista también porque hemos hecho realidad el anhelo de millones de familias mexicanas de tener casa propia. Somos una fuerza de bien, una fuerza que construye bien común, también porque creemos en el Estado de Derecho, tal y como lo enuncian los principios de doctrina de acción nacional desde 1939. Porque impulsamos la democracia, porque impulsamos la transparencia en el quehacer público y porque estamos luchando con determinación para que el Estado de Derecho, la democracia y la transparencia se conviertan en la regla y no en la excepción. De esos avances daré cuenta en unos días, como lo marca la Constitución, en el informe que presentaré al Congreso de la Unión. Pero desde luego, lo que quiero enfatizar, amigas y amigos senadores, es que estamos trabajando, ustedes, nosotros, por un México mejor. Eso nos debe quedar bien claro, que estamos construyendo bien común y ese bien común se concreta en políticas públicas y en leyes en beneficio de los mexicanos. Hoy, gracias al esfuerzo de los mexicanos también, nuestro país está en la ruta para consolidar sus instituciones democráticas. Pero esto no quiere decir, lo sabemos bien, que el trabajo esté terminado. Sabemos que todavía existen en diversas partes del país enclaves de autoritarismo y opacidad que hay que erradicar. Males que se resisten a desaparecer y que hace necesario que sigamos impulsando cambios de fondo en el sistema democrático para garantizar que los gobernantes respondamos realmente a la sociedad y le rindamos cuentas. Quienes apostamos por el futuro, creemos que no hay que temer a la ciudadanía. Al contrario, hay que escucharla y gobernar con ella y para ella, y hay que ponerse en sus manos a la hora de asumir una responsabilidad política. Por eso es vital que sigamos impulsando la reforma política ya aprobada por ustedes, los senadores, y ahora pendiente en la Cámara de Diputados, defendiendo sus virtudes y explicando a los ciudadanos todos los beneficios que traerá al país una mayor institucionalidad democrática. Y si hubiera que plantearse para Acción Nacional un alto en el camino y plantearse si hay que seguir en la ruta del énfasis democrático y de la vigencia de los derechos y las libertades civiles, o hay que frenar o cambiar definitivamente en la lucha democrática, amigas y amigos, el país debe seguir. México está también avanzando con firmeza en la ruta de convertirse en una nación de leyes, porque anhelamos una nación de paz con justicia, alejada de la sombra de la violencia y de la impunidad. Hay, desde luego, un momento de zozobra y de dolor en muchas familias mexicanas, por el grado de saña, de abuso y de violencia que los criminales en diversas partes del país han impuesto a muchos ciudadanos.
Pero si la discusión de fondo es que si debe detenerse la acción del Estado para combatir a esos criminales o debe seguir la lucha por la seguridad, claramente, amigas y amigos, para mí no hay la más mínima duda. En la lucha por la seguridad de México hay que seguir adelante con toda fuerza y con toda determinación. Podrá haber muchas cosas que puedan corregirse o perfeccionarse, pero qué duda cabe, hay que seguir también en ello, hay que seguir adelante en la lucha por la seguridad. Quienes queremos un futuro de verdadera paz, una paz con justicia, una paz basada en la ley y no en la complicidad, saben porque no hay otra paz que la verdadera, la basada en la ley. Sabemos que tenemos que dar esa batalla, aunque el camino es difícil, doloroso y con riesgos. Pero lo hacemos, en esencia, porque queremos que sean los ciudadanos y no los delincuentes los que gobiernen a México. Aquí también su participación y compromiso ha sido de vital importancia y les pido que con ese mismo tesón redoblemos esfuerzos para sacar adelante diversas legislaciones pendientes en el Congreso. Por ejemplo, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que nuevamente es tarea cumplida por el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados. Las iniciativas contra el lavado de dinero aprobadas en parte en el Senado, aunque queda la miscelánea de lavado en el Senado. La iniciativa del mando policial único y confiable, que más allá de la polémica es vital para ir estructurando cuerpos policíacos más disciplinados, mejor supervisables, menos vulnerables frente a la criminalidad. La iniciativa para sancionar el tráfico de armas con mayor rigor. La iniciativa para penalizar nuevos tipos delictivos y sancionar las cadenas delictivas para que un integrante de una banda delictiva cargue también con la responsabilidad penal de los delitos cometidos por la banda a la que pertenece. Todas estas materias requieren un nuevo impulso que nos permita contar con la legislación que México necesita para avanzar en la lucha por la seguridad. México está también, amigos, en la ruta de la modernidad en lo económico, en la ruta hacia una economía competitiva y generadora de empleos. Y debemos seguir por ese camino, porque la estabilidad económica ha sido alcanzada con enormes sacrificios y esfuerzos de todos los mexicanos, porque está demostrado que no basta ni sirve ser una nación desarrollada y con alto ingreso si no se cuidan las variables económicas elementales como sí lo ha hecho México. ¿Cómo olvidar los momentos difíciles que todos pasamos en la aprobación de aquel paquete fiscal a finales de 2009? Pero les puedo asegurar, amigas y amigos senadores, que si no lo hubiéramos hecho, hoy quizá México hubiera corrido igual o peor suerte que otras naciones más desarrolladas que la nuestra, que no cuidaron con responsabilidad sus balances fiscales y que hoy se encuentran casi al borde de la quiebra de sus finanzas públicas. Castigadas por los mercados, han tenido que hacer ajustes incluso mucho más severos. Y no estamos hablando de aumentar en 1 o 2 puntos una tasa determinada de un impuesto o de establecer una compensación en otro. Estamos hablando de ajustes que les han obligado a bajar las pensiones de sus jubilados, a bajar los salarios de sus empleados y a cancelar las becas de sus estudiantes. México, al actuar con responsabilidad, sí tuvo que enfrentar una crisis enorme, pero pudo salir adelante gracias a la responsabilidad de sus legisladores. Y habría que preguntarse, esta ruta de modernidad económica que ha impuesto y han impulsado los gobiernos de Acción Nacional, ¿vale la pena? ¿Merece que deba seguirse precisamente en la responsabilidad económica del país? ¿O hay que terminar y cambiar y abandonar la responsabilidad? Aquí también, amigas y amigos, para mí claramente hay que seguir adelante con la responsabilidad económica, que es la única garantía que permita al país construir su futuro. Y no solo eso, si antes era deseable para avanzar más rápido en la modernidad realizar reformas estructurales, hoy que el mundo vive momentos de zozobra financiera, tenemos que acelerar el paso en esas reformas estructurales. De ahí que sea tan importante que sigamos insistiendo que las reformas no son solo necesarias para mejorar la competitividad de la economía, sino que son indispensables
para dejar a la economía mexicana a salvo y en buen puerto frente a la turbulencia financiera internacional. Por eso es importante, indispensable avanzar, por ejemplo, en la reforma laboral. Y les pido que demos una nueva batalla en la opinión pública para lograr que esta reforma, tan larga y burdamente postergada, permita crear nuevas oportunidades de trabajo y sea una señal clara al mundo de que en México la responsabilidad con los asuntos económicos está presente en los actores políticos. Compañeras y compañeros senadores de Acción Nacional, sé que hoy empieza una nueva etapa en la vida política del país y sé que hay en ustedes la voluntad, la capacidad, el valor para seguir enfrentando desafíos políticos y económicos que tienen por delante. Les pido que sigan adelante, actuando con responsabilidad, tesón y profundo amor a México como lo han hecho hasta ahora. Que enfaticemos lo que ha dicho el presidente Madero, un espíritu de unidad y de cohesión entre quienes profesamos los mismos ideales, los mismos principios, más allá de nuestras diferencias. Que ante los duros desafíos y retos que vienen en el porvenir, nos afiancemos fuertemente a los principios en los que creemos y a los ideales por los que hemos luchado siempre. Hoy queda todavía una enorme tarea por hacer en cada uno de ellos. Y que hagamos que el país no solo valore el trabajo que ustedes han hecho como senadores y la aportación de los gobiernos humanistas a la vida de México, sino que verdaderamente, aún en las dificultades que enfrentamos, asuma que en las disyuntivas de México, la lucha por la seguridad tiene que seguir, la política social que iguala oportunidades tiene que seguir y también la responsabilidad en la conducción de la economía nacional debe seguir adelante. No me resta más que agradecerles nuevamente su amable invitación e invitarlos a que sigamos escribiendo un nuevo capítulo en el derrotero de nuestro país. Nos ha tocado, y por fortuna, vivir esta página de la historia. Escribámosla, sigámosla escribiendo con honor, con dignidad, con valor y con un profundo amor a México. Muchas gracias.